Instalaciones 2, cátedra Roscardi, calefacción, cálculo de radiadores y algunos equipos terminales. En la primera imagen podemos ver una tabla que es como normalmente vienen los equipos terminales de radiadores, y en la imagen inferior de cómo es la distribución en ese tipo de equipo terminal. Por lo que vimos en las clases anteriores con respecto a las temperaturas y a la distribución del aire, podemos observar que los equipos puntuales, como son los radiadores, normalmente se colocan sobre las paredes frías o sobre los lugares donde se produce la mayor pérdida de calor. Y ahí vemos en el ejemplo el movimiento de la convección del aire caliente que está saliendo del radiador y cómo va la temperatura a repartir hacia la parte superior, la pared contraria, y vuelve hacia la zona del piso o de los pies, dejando a la altura del 1,50 m o plano de vida la temperatura de 20 grados, que es la temperatura de confort que tenemos para radiadores. Si ustedes recuerdan que habíamos hablado que las distintas temperaturas de confort eran para radiadores 20 grados, para piso radiante 18 y para aire caliente 22 aproximadamente. Acá tenemos que los 20 grados se dan a la altura del 1,50 m y con una buena distribución del calor, poniéndolo sobre las paredes frías. Y vemos que si lo ponemos en la pared contraria, cómo la distribución se da en forma diferente, produciendo una temperatura muy baja a la altura de los pies, una temperatura muy alta a la altura del techo y con una no muy buena distribución del aire. En la tabla que vemos en la parte superior de esta imagen es como normalmente vienen los radiadores ahora comercialmente, en el cual está, además del modelo, está la altura que tienen esos radiadores. Entonces nosotros, de acuerdo al tipo de ambiente que estamos proyectando y la ubicación que le vamos a dar a los radiadores, vamos a tomar una altura de 40 a 45 centímetros de altura, o 50, 60 centímetros, 70 o 75 centímetros, según la disponibilidad que tengamos. Cada uno de esos radiadores nos va a decir qué cantidad de kilocalorías hora nos está brindando cada sección del radiador. Lo que pueden ver en la última columna es la cantidad de kilocalorías horas que nos da cada elemento, cada sección, que podemos saber a qué se refieren. O sea que tenemos la altura, la cantidad de agua que lleva cada elemento, cada sección, el peso, y al final de todo es como tenemos la temperatura que nos está brindando cada sección. En la imagen siguiente vemos cómo son esos equipos terminales. Esos equipos terminales ustedes pueden ver que tienen unas columnas o secciones verticales y que tienen una determinada forma. Esa forma un poco aerodinámica es una forma para que se produzca la convección por la parte posterior del artefacto. O sea, fíjense que el artefacto va colocado separado de la pared unos 4 o 5 centímetros y separado del piso unos 7 o 10 centímetros. Por esas separaciones, el aire frío que ingresa por la parte inferior pasa por atrás del radiador y sale por la parte superior. Lo que está haciendo la forma aerodinámica que tienen los radiadores, los tipos de radiadores modernos que son de aluminio, como los que vemos en la imagen, lo que hacen, llevan ese sentido de convección, lo llevan acompañándolo. O sea que cada una de estas secciones, lo que veíamos en la anterior, que decía una cantidad de kilocalorías hora por cada sección, es que cada uno de esos elementos nos brinda esa cantidad de kilocalorías. Entonces nosotros, con el valor del balance térmico que vimos antes, que nos daba una cantidad de kilocalorías para cada ambiente que nosotros calculábamos,
nosotros vamos a tener una cantidad de kilocalorías hora que nosotros necesitamos para calefaccionar ese local. Esa cantidad de kilocalorías nos la van a dar una determinada cantidad de secciones que nosotros vamos a obtener en el cálculo. O sea que todas estas secciones que nosotros vamos a determinar en el equipo terminal que pongamos, nos tienen que dar las kilocalorías que nosotros determinamos en el balance térmico. Este radiador, los elementos que tiene, además de estas secciones, va a tener válvulas. Vamos a tener que la válvula por la cual ingresa el mando, digamos la cañería de mando por la parte superior, que es lo que llamamos una válvula termostática, va ingresando el agua del mando o el agua con mayor temperatura, va llenando todas las columnas o secciones del radiador, y por la parte inferior del mismo lugar o del sentido contrario va a haber otra válvula que es la válvula detentora o detentor. Esas válvulas son válvulas de regulación de caudales, una por la que ingresa el agua caliente, y la válvula detentora que también regula el caudal del agua de salida, que es la que está en la parte inferior. O sea que nosotros vamos a tener esas válvulas termostáticas o detentor que van a servir para calibrar el radiador que tenemos, el equipo terminal, y para poder cerrarlo y eliminarlo si queremos, y que no afecte al resto de la instalación. Ahí pueden ver en la imagen de la izquierda cómo va la cañería de mando con la válvula termostática. Si en alguna imagen ven una válvula que dice llave de doble reglaje, que es también un tipo de válvula, o válvula termostática o válvula de doble reglaje, que es donde se calibra también el radiador, se calibra por el instalador y por el usuario, y por la parte inferior se ve el detentor con la cañería de retorno. En la imagen siguiente podemos ver la forma de distintos radiadores con distinta forma. Esas formas que ustedes pueden observar en corte es la cantidad de superficie de calentamiento que tiene, una mayor superficie para poder distribuir el calor. O sea, eso determina el rendimiento de cada modelo, y todas esas formas que parecen formas raras o extrañas, es para tener una mayor superficie de contacto con la temperatura del agua que está yendo por esas columnas. Entonces nosotros vamos a tener tanta cantidad de columnas o secciones que vamos a calcular para poder dar al local la cantidad de kilocalorías hora que necesitamos para calefaccionarlo y tenerlo en temperatura de confort. Los distintos modelos que hay de radiadores, estos son radiadores de aluminio, pero hay viejos radiadores que son de hierro fundido y hay algunos de chapa también. Estos son los más comunes y los más eficientes que se obtienen en el mercado. Y la forma de calcularlos a través de esa tablita era en cantidad de kilocalorías que nos daba cada sección. Para el cálculo, nosotros vamos a tener que tener en cuenta dos elementos, que lo vamos a ver, uno de ellos en la imagen siguiente, que es el empotramiento. Según la forma en que nosotros empotramos el radiador o este equipo terminal, ahí pueden también observar la distancia que hay del piso al radiador y la distancia que hay de la pared al radiador para permitir ese movimiento de convección, porque hay una parte muy chica que brinda por radiación y la mayor parte la da por convección. Entonces, de acuerdo a cómo es el emplazamiento que ustedes instalan el radiador, fíjense que de la primera a la última imagen, esas cuatro opciones son la manera en que está el radiador libre, o el radiador con tapa, o el radiador embutido, o el radiador todo encerrado o empotrado con tapa, o si no con un cierre de
de material metálico. Cada una de esas opciones me va quitando un poco el rendimiento del radiador. Fíjense ahí que va de los 85 al 100%. Entonces quiere decir que yo uno de los elementos que voy a tener en cuenta cuando hago el cálculo es el tipo de emplazamiento que yo voy a tener. Entonces esta es una de las situaciones, por emplazamiento, y en la imagen siguiente podemos ver en esta tablita que es por la temperatura del agua. O sea que nosotros vamos a tener dos coeficientes en el cálculo. Vamos a tomar el valor que nos determina el fabricante de lo que nos da cada sección. Y a ese valor lo vamos a afectar por un coeficiente que va a ser por emplazamiento y a otro coeficiente que va a ser por temperatura del agua. Eso es lo que vemos en este gráfico, el coeficiente de corrección por temperatura. Lo que ustedes ven en el punto central, que es en el punto de valor 1, esa es una temperatura que se toma promedio entre la temperatura del agua de entrada y del agua de salida, y que cuando da la temperatura promedio menos la temperatura ambiente da 60 grados, que es el punto, si ustedes lo ven en la línea inferior, 60 grados de temperatura. Cuando llegan a esa gráfica donde se cruza con esa línea roja, el coeficiente es 1. Entonces, de acuerdo a que ustedes como tengan la temperatura del agua de entrada y el agua de salida, y ustedes toman el promedio de esa agua, y a ese valor lo restan de la temperatura del ambiente, que son 20 grados, según el valor que me dé, en esta tabla me va a decir, si el valor es 1, no me afecta. Si el valor supera 1,1, 1,2, 1,3, lo voy a afectar de ese coeficiente. Y si es menor, 0,9, 0,8, me va a disminuir. Quiere decir que yo al valor real que me da el elemento, aplicado por el porcentaje por emplazamiento y afectado por este coeficiente de corrección por temperatura, me va a dar la cantidad de kilocalorías reales que cada sección que obtengo por cada sección. Por ejemplo, si nosotros tenemos que una sección nos da 180 kilocalorías hora por sección, nosotros le aplicamos un factor de corrección por emplazamiento que es de 0,9 o 0,95, me va a bajar el valor que yo había tomado. Y si a eso yo le agrego ahora un valor de 0,9 o 0,8 de coeficiente de corrección por temperatura, a este valor inicial lo voy a tener disminuido. Esa es la cantidad de kilocalorías reales que yo voy a tener para poder sacar la cantidad de elementos que voy a tener en el radiador. Entonces quiere decir que eso que nosotros vemos en dos imágenes siguientes, porque en la imagen siguiente tenemos el emplazamiento con los valores que habíamos hablado antes, pero arriba de esta imagen tenemos la fórmula. Ese Q con asterisco, que es el Q real de lo que yo voy a obtener, es el Q que me da el fabricante, que es la cantidad de calor que da cada sección, por el factor de corrección por emplazamiento y el factor de corrección por temperatura. Y ese Q con asterisco va a ser el valor real, que yo voy a hacer tomando el balance térmico, voy a dividir el balance térmico dividido ese Q con asterisco, y me va a dar realmente cuántas secciones necesito, me va a dar un valor en número. Quiere decir que yo voy a tener un radiador de 10 secciones, de 8 secciones, de 12 secciones, de 9 secciones, para obtener la cantidad de temperatura que me brindó el balance térmico. En la imagen siguiente vemos, en donde dice capacidad real, vemos el radiador, a la izquierda arriba con la válvula termostática, las columnas, esa imagen es de un radiador, de un viejo radiador de hierro fundido,
En la parte inferior vemos la válvula, que es el detentor, y vemos la diferencia de temperatura, 80 grados de temperatura de entrada, 70 grados, que es lo que normalmente se toma una diferencia de salto térmico de 10 grados, pero tenemos 80 y 70 de salida, y ahí es como nosotros obtenemos la temperatura promedio, y a esa temperatura promedio la restamos de lo que es la temperatura ambiente, que es 20 grados, y ahí es como sacamos ese valor para la tabla de corrección de temperatura. Y en la parte inferior vemos cómo aplicamos esa fórmula con las dos correcciones. O sea que nosotros nunca nos tenemos que guiar solamente por lo que nos dice el fabricante, sino lo que nos dice el fabricante lo afectamos por emplazamiento y por temperatura del agua. Esa temperatura del agua la fijamos nosotros, pueden ser 85 grados y 75, 90 y 80, 80 y 70 como en este ejemplo, 75 y 65 que ya sería una temperatura muy baja, pero podemos tomar como normalmente 80, 70, 85 y 75. Pero esos son valores que nosotros vamos fijando de acuerdo a cómo queremos los circuitos de calefacción y la temperatura que brinden. En la imagen siguiente ya vemos que esta tabla es el gráfico para el cálculo de las cañerías. Acá vamos a hacer una explicación. En esta gráfica nosotros vemos esa fórmula que es la del caudal. El caudal de agua, el caudal de fluido que va a recorrer en ese radiador. Nosotros tenemos el valor de la cantidad de calor, el Q que tenemos en el numerador, y la diferencia de temperatura en el denominador. Ese es un valor que se fija en 10 grados entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Por eso sacamos un caudal en litros hora. Esos caudales que nosotros vamos a tener en los distintos radiadores o en los distintos puntos, lo vamos a llevar a esa tabla que tenemos a la derecha y nos va a dar los diámetros de cañería, que eso lo vamos a ver en la imagen que vamos a mostrar después, cómo se aplica el cálculo en esa tabla. Esto mismo lo vemos en la imagen siguiente, esos caudales que nosotros vayamos obteniendo, esos caudales los llevamos a esa tabla que nosotros vimos, ahí fijamos la velocidad que nosotros queremos con la que va a trabajar la bomba. Nosotros en general trabajamos en esto con 0,4, 0,5 o 0,6 de metros por minuto de velocidad. Y en el punto que tenemos el mayor caudal y la velocidad, que es la velocidad de salida de la bomba, vamos a obtener un punto. En ese punto nosotros trazamos una vertical, que es la que llamamos de recta de maniobra y que nos determina el gradiente. Este gradiente, que está en milímetros de columna de agua, es la pérdida de presión que tiene por fricción del fluido. Entonces, nosotros para tener una circulación constante, un gradiente constante, trazamos esa recta de maniobra. O sea que nosotros tenemos el mayor caudal que vamos a tener en el circuito y la velocidad de salida de la bomba, y en ese punto vamos a trazar esa recta de maniobra. Y sobre esa recta de maniobra nosotros vamos a llevar todos los caudales menores que tenemos en el circuito, y en esos puntos donde se cortan ese caudal con la recta de maniobra, nos va a dar el diámetro de las cañerías que nosotros tenemos. O sea, nosotros vamos a tener las cañerías en función del caudal y del gradiente. El caudal, que es el fluido que nosotros vamos a necesitar llevar para esa cantidad de kilocalorías que necesitamos. Y el gradiente es la pérdida de presión que nosotros tenemos por la fricción. En función de esos dos elementos, caudal y gradiente, nosotros vamos a sacar el diámetro de las cañerías que vamos a tener. ¿Qué van a hacer esas cañerías? Para distintos caudales vamos a tener distintos diámetros. O sea, con caudal
sobre un gradiente constante, por eso tenemos esa recta de maniobra. Sobre caudales diferentes vamos a tener diferentes diámetros de cañería. Y en cada tramo, según el caudal que tengamos, vamos a tener un diámetro determinado. Si vamos a la imagen anterior, que era esa tabla un poco confusa, ahora vemos que esta explicación que estaba dada en esta imagen un poco más limpia, cuando nosotros tomamos sobre la vertical tenemos los caudales y en la horizontal inferior tenemos los milímetros de columna de agua de gradiente. Y en las líneas inclinadas tenemos la velocidad. Tomando la velocidad de la bomba, fijamos la velocidad con el mayor caudal y hacemos la recta de maniobra. Y las las líneas inclinadas que están de izquierda a derecha, subiendo de izquierda a derecha, es donde están los diámetros de las cañerías. Entonces ahí vamos a tener los diámetros de las cañerías de cada sección, de cada tramo, con distintos caudales, que es lo que vimos en la imagen siguiente. Un poco más limpio, tenemos velocidad y gradiente con caudal, recta de maniobra y diámetros de las cañerías. En la imagen siguiente vemos que la tabla de diámetros, que se los había explicado en la anterior, vemos que es la misma imagen, pero llevada solamente para la determinación de los diámetros. Acuérdense que para sacar los caudales, que los tenemos en litros por minuto, para que sepan de dónde salen esos valores, en que tomamos los kilocalorías en el numerador y el valor de 10, que son el número 10 como 10 grados, en realidad son los 10 grados, que es la diferencia de temperatura entre mando y retorno, multiplicado por el calor específico y el peso específico del agua, y nos da ese coeficiente 10 para poder obtener los caudales en litros por minuto, ¿no? En la imagen siguiente vemos un circuito completo. Lo que vemos en ese circuito completo, que tenemos la caldera con la cañería de mando, con el vaso de expansión, arriba en la cañería de mando que se continúa como ventilación hasta el pelo superior del vaso de expansión, y después tenemos en este ejemplo 3 radiadores con 3 caudales diferentes, digamos con 3 temperaturas diferentes en cada radiador, de 2000 kilocalorías cada uno. Entonces tenemos un tramo que va alimentando a 3 radiadores y el tramo de retorno que vienen de los 3 radiadores, pero cada tramo de esos tiene caudales distintos. Entonces vamos a tener el primer tramo de 8000 kilocalorías, que va a dar a los 3 radiadores. Después tenemos el tramo que va al primer radiador, después al segundo, después al tercero, y vuelve. Y cada uno de esos tramos tiene distinta cantidad de kilocalorías que transporta. Esas kilocalorías, en función de la fórmula que vimos antes, obtenemos caudales en cada tramo. O sea que cada tramo de eso vamos a tener caudales diferentes. Pero esos caudales diferentes vamos a tener un gradiente constante. Por eso vamos a tener cada tramo con distintos caudales, pero con gradiente constante. Entonces vamos a ir sacando cada tramo de esa cañería, vamos a ir sacando según el caudal y según el gradiente, vamos a ir sacando el diámetro de cada tramo. Y cuando retorna, fíjense que tanto lo que sale en el mando como lo que retorna después del último radiador tiene la misma cantidad de kilocalorías que llevan y la misma cantidad de kilocalorías que vuelven a la caldera o al elemento generador de calor a través también de la bomba recirculadora, porque estos son circuitos de circulación forzada, por eso tenemos la bomba recirculadora. Y la cañería de alimentación de retorno, de seguridad de retorno, que es la que viene del vaso de expansión y que va a encontrarse con los retornos de
de los radiadores y ingresa nuevamente a la caldera. Ese sería un circuito. Recuerden siempre que estos son circuitos cerrados, son circuitos independientes y son circuitos que tienen su vaso de expansión como componentes, tienen la caldera, los radiadores o equipos terminales, las cañerías de mando y retorno y el vaso de expansión que alimenta todo ese circuito. Después del cálculo general de lo que vimos acá, en la imagen siguiente tenemos la bomba recirculadora, ¿no? Cómo se calcula la bomba recirculadora. Esa selección de la bomba se hace en función del mayor caudal que yo tengo que llevar, o sea, la bomba me va a tener que impulsar, aunque se pone en el retorno, me va a tener que hacer funcionar el principio de termosifón, por eso son bombas recirculadoras o bombas agitadoras, que me va a tener que dar la mayor presión para que todo el circuito esté bien distribuido. ¿Cómo hacemos el cálculo de la bomba? También por caudal, tomamos el caudal que necesitamos para el mayor caudal, llamémosle para el caudal mayor de todos, y con los metros de columna de agua que tenemos que salvar. En función del caudal y de la presión en metros de columna de agua, en las tablas que vienen normalmente en las bombas, tenemos a la izquierda la presión en metros de columna de agua y en la parte inferior, en la línea inferior, tenemos el caudal en metros cúbicos hora, pero los llevamos a litros hora o los trabajamos en metros cúbicos hora, haciendo la abscisa y ordenada de presión y caudal, nos dan en esas curvas qué tipo de bomba vamos a tener que utilizar. Esos valores que ustedes ven, 2/1, 3/1, quiere decir que esas bombas tienen un caudal y unos metros de columna de agua. Fíjense en ese ejemplo que ponemos abajo de 80 litros hora, son 0,8 metros cúbicos hora y 2,9 metros de columna de agua. Y ahí ven en la gráfica 2,9 a la izquierda y en la parte inferior 0,8 que serían litros llevados a metros cúbicos hora, donde se cortan las líneas, me dice que la bomba que necesitaría para esas condiciones sería la 3/1. Quiere decir que ese 3/1 es 3 metros de columna de agua para 1000 litros hora o 0,8 metros cúbicos hora. Esos son los valores de 3/1, 4/1, 7/1, sacados en función de la presión y de los metros de columna de agua que tenemos y la cantidad de litros en caudal. Después, en la imagen siguiente, vemos cómo son los radiadores de aluminio que habíamos hablado antes, los sistemas que tienen de fabricación, las formas, que yo le decía que esa forma que ayuda a la convección y a la distribución del aire. Y después hay algunos que son de chapa, no son muy utilizados, los que más se utilizan son este tipo. Acá lo que ustedes cuando hagan los cálculos tienen que tomar en cuenta son la altura que van a necesitar, qué modelo van a elegir según la altura que ustedes tengan disponible, y van a sacar por cálculo la cantidad de columnas o secciones que van a necesitar para poder tener la cantidad de kilocalorías hora que necesitan en el local a calefaccionar. En la imagen siguiente tienen lo que son los radiadores de chapa, y después otros elementos terminales también que funcionan con situación similar como los radiadores a través de cañerías de mando y agua caliente y retorno. Son esos termozócalos que son más bien elementos lineales que tienen una cañería con plaquetas de cobre esas plaquetas que están en sentido transversal a la cañería de distribución de agua que tiene dentro del termozócalo,
es para crear, igual que en los radiadores, crear una mayor superficie de contacto para que se caliente. Y ese calentamiento que se produce en ese elemento, después a través del aire frío de retorno que entra por la parte inferior, pasa por esa cañería con esas placas transversales, se calienta y sale por la parte superior. Estos generalmente se utilizan como para complementar en lugares longitudinales como pueden ser pasillos o en algunos locales tipo apaisados, o como complemento de radiadores que tengan otros sistemas para complementar y calefaccionar, pero son también como equipos terminales. En la imagen siguiente ven convectores de piso, que son elementos nuevos, recientes, están colocados embutidos en el piso con una reja superior, que también trabaja en una situación similar al que vimos al termozócalo, nada más que embutido, una cañería con placas transversales de cobre o de chapa, también para producir una mayor superficie de contacto con la parte de la cañería caliente del agua de mando, y con el aire que va, el movimiento del aire que entra por un sector pasa a través de ese equipo terminal y sale por la parte superior, se produce también por convección y radiación. Estos también son elementos longitudinales, y de acuerdo a los lugares y al diseño que ustedes necesiten, pueden ubicarlos en los locales. Y después, en la imagen siguiente, vemos otros equipos terminales, como es el fan coil. La diferencia acá con los radiadores, el fan coil trabaja con una temperatura diferente. O sea que acá, en vez de tener 80 y 70 de la temperatura del agua como mando y de retorno, acá vamos a tener una temperatura menor. O sea, vamos a tener 60 grados de mando y 50 de retorno, o 55 y 45, pero generalmente podemos tomar 60 de mando y 50 de retorno. ¿Cómo trabaja este equipo que se utiliza también para aire acondicionado? Pero acá estamos llevando agua caliente por esa cañería. Trabaja con una serpentina, que es ese elemento inclinado que ustedes ven en el corte de la derecha. A esa serpentina ingresa la cañería de mando con la temperatura de mando de 60 grados, pasa a través de esa serpentina y sale por el retorno. En la parte inferior a esa serpentina hay un ventilador. Ese ventilador es el que tira el aire de que vino del retorno o que vino del aire de renovación de aire exterior, que es eso que ustedes ven a la derecha en celeste, es el aire que se toma del exterior. El aire que ven a la izquierda en el corte es el aire de retorno, pasa por ese ventilador como si fuera una cámara de mezcla, y ese ventilador empuja ese aire que viene de retorno, un poco caliente, más aire frío que viene del exterior, lo pasa por esa serpentina con la fuerza de ese ventilador y sale por la parte superior con el aire caliente a la temperatura que nosotros necesitamos, de temperatura de confort. O sea, este es un elemento que es un equipo terminal, pero que trabaja con distinta temperatura a los radiadores. Estos equipos fan coil trabajan para una temperatura de confort en el ambiente de 20 grados, pero trabajan con 60 y 50 grados. Quiere decir que si yo pongo equipos terminales fan coil y quiero poner equipos terminales radiadores, no los puedo poner juntos. Tengo que armar un circuito de fan coil que trabaja a una temperatura y otro circuito de radiadores que trabaja a una temperatura mayor. O sea, con cada temperatura de equipos terminales diferentes, que trabajen con temperaturas diferentes, voy a tener circuitos cerrados independientes. No puedo poner en el mismo circuito radiadores con fan coil o con otros elementos de piso radiante que trabajan también con otra temperatura. Así que este es otro equipo terminal. Recuerden que tiene también las válvulas de control de entrada y de salida, la serpentina, el ventilador,
y el ingreso de aire de retorno por la parte inferior y también la posibilidad de ingresar aire exterior, aire puro del exterior. Y en la imagen siguiente vemos otro elemento, otro equipo terminal, que es el caloventilador. Este es un equipo que es algo similar a lo que vimos antes en el fan coil. Trabaja con una serpentina que está dentro del equipo, unas rejas para la salida del aire y un ventilador en la parte posterior. Tiene la entrada de aire caliente, de agua caliente, perdón, en un sector y la salida de agua de retorno en otro. Estos equipos, la característica que tienen, que muchas veces lo habrán visto en lugares grandes o salón de usos múltiples, en los colegios, en las escuelas, en los salones de usos múltiples, se colocan arriba de los 3 metros y se colocan en forma de tipo circular para ir tirando el aire caliente de un equipo a otro en forma, como lo ven en la planta, en forma paisada, en que van tirando el aire de un sector a otro. Nunca se colocan bajos, sino que se colocan altos y en general para locales de determinada altura, de 4 metros y medio, 5 metros, y se ubican por encima de los 3 metros. Estos trabajan con una temperatura del agua similar a los de los radiadores, o sea, trabajan con una temperatura de 80, 85 grados de mando y 70, 75 grados de retorno. Pero son otros tipos de equipos terminales que para determinados locales, con determinadas características, se pueden utilizar. Y fíjense que el funcionamiento es algo similar a lo de los fan coil, donde tienen un ventilador, una serpentina por la que atraviesa agua caliente, el ventilador que empuja el aire de retorno o aire exterior o aire frío, pasa por esa serpentina de calefacción y sale el aire caliente a través de las rejas de la parte exterior. Este es otro equipo terminal. Y en la imagen siguiente vemos que estos equipos caloventiladores o caloventores, como lo llaman, tienen determinadas capacidades y esas determinadas capacidades y características nos dicen las dimensiones que tienen y cada uno de esos modelos nos está dando una cantidad de kilocalorías. Cuando nosotros tenemos la cantidad de kilocalorías que necesitamos del balance térmico, la dividimos por la cantidad de kilocalorías que nos da cada caloventilador según el modelo que elegimos y nos va a decir la cantidad de estos elementos que vamos a tener que poner en determinado local, con determinadas características y medidas. Bueno, y después, como siempre, tenemos la bibliografía de donde podemos recurrir para completar la información que les dimos. Y en la próxima clase también vamos a ver otros sistemas de calefacción que van a ser por otros sistemas. Gracias.